Bueno, 47 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Aquí seguimos en el delivery con visitas en el estudio. Vino el legislador provincial mandato cumplido, Eduardo Barrientos, un hombre del Partido Justicialista, a charlar con nosotros. Eduardo, gracias por la visita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a los dos. Y estoy bien, un poco cansado. ¿Un poco cansado? Por toda la tarde de ayer, pero bien. Claro. Bueno, ayer efectivamente, Eduardo, vos y compañeros tuyos, compañeras y también gente de otros espacios estuvieron presentes en la esquina de San Martín y Don Bosco. Sí. Originalmente las dos convocatorias que se habían dado a conocer previamente eran las que convocaba la CGT de Ushuaia, que era ir a la Plaza Cívica a partir de las 14:30, y el sindicato docente que convocaba a 17:30 a la Plaza Malvinas. ¿Por qué tu agrupación, pero también podés seguramente interpretar también tal vez por qué lo hicieron otras personas, por qué fueron a la esquina a donde se estaba concentrando o donde estaba convocada originalmente la Libertad de Avanza? En principio, originalmente la convocatoria, si bien era 14:30 a la Plaza Cívica, en función de que se suponía que iba a haber una conferencia de prensa, nosotros presumimos que iba a haber medios nacionales, que iba a estar obviamente Milei. La idea era desde un inicio mostrar nuestra disconformidad ante la presencia del presidente, expresarle qué es lo que sentíamos porque él estuviera en nuestra paz, en nuestro suelo, en nuestra tierra, pero ya teníamos decidido ir terminado un tiempo prudencial, ir hasta San Martín y Don Bosco. Con lo cual, tipo 4:15, creo, dijimos, bueno, ya está agotado el momento acá. Creo que también en ese momento salió una combi que nosotros presumimos que era Milei, que se iba a algún lado, o sea, ya no tenía sentido seguir estando en la plaza, y ahí empezamos a marchar por San Martín hasta Don Bosco hasta la calle Don Bosco. Sí. En definitiva, lo que nosotros queríamos plantar era que las calles no son de los libertarios, no son de este proyecto político, que un tipo que viajó 13 veces a Estados Unidos y 2 veces a Tierra del Fuego en campaña, y una vez con la General Richardson para entregarnos con la idea de esta base a los Estados Unidos, para submarino, para lo que sea. La verdad que no podía pasar desapercibido el repudio que todas esas cosas nos provocaban a nosotros. Entonces esa fue la decisión y eso fue lo que hicimos. Bueno, hace un ratito salió una información de una entrevista que dio Miguel Rodríguez con Jairo Strache, un periodista de Buenos Aires, planteando que él no veía con malos ojos la posibilidad de una base naval en conjunto con Estados Unidos. O sea, cada vez eso parece que se va corporizando cada vez más, ¿no? Rodríguez es el candidato a diputado. Candidato a diputado, que bien. es actual delegado de Migración. Bien, claro. Obviamente que se va corporizando cada vez más, no solo porque es una peregrina idea de esta gente, sino que a partir del desastre económico que están llevando adelante la Argentina, necesitan y fueron a buscar este rescate a Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia en decadencia que está replegándose a su patio interno, y claramente dentro de los condicionamientos que ni siquiera conocemos en su totalidad, deben estar obviamente sus objetivos estratégicos y militares. Tierra del Fuego sigue siendo un lugar geopolíticamente demasiado importante en el mundo como para que los tipos no le echen la vista y no sigan teniendo sus ganas imperialistas de definir qué es lo que se hace en toda Latinoamérica. ¿Cuál es el diagnóstico que hicieron respecto del modelo económico y las implicancias que está teniendo sobre la provincia, y en particular sobre Ushuaia, pero sobre la provincia en general, que los motivó a decir las calles no son de ellos? Mirá, en principio la historia. O sea, cualquiera de nosotros que analice un poco la historia de nuestro país y conozca los planes, las consecuencias de los planes económicos de los gobiernos neoliberales en la Argentina, sabe que las consecuencias económicas para el 90% de los argentinos son malas. Hay un 10% que se enriquece con la timba financiera, los mismos de siempre, y el pueblo termina con sus aparatos productivos destruidos, sin comercio, sin una moneda fuerte. O sea, que estamos
en muy malas condiciones concretamente. O sea, y esto no va a variar, este modelo es el mismo modelo, son los mismos que se benefician. Yo tengo una teoría, yo tengo una convicción que esto empezó en la Argentina en el 76, con el golpe de Estado del 76, y entre otras cosas con la implementación de la ley de entidades financieras de la dictadura. Hasta el 76, la banca argentina, donde había bancos cooperativas, donde había cajas de ahorro, ese ahorro que generaba el pueblo argentino estaba destinado a la producción, no a la especulación financiera. A partir de la modificación de la ley de entidades financieras, donde se permite el ingreso de la banca internacional y se permite y se regulan las cuestiones para que ellos puedan especular financieramente, empezó la debacle en la Argentina. Esa situación no se ha modificado y esa modificación se va a generar tanto en cuanto estemos en la calle. Y los trabajadores, el pueblo siempre estuvo en la calle, no este tipo de gente. Esta gente está recluida en sus countries, recluida en sus grandes oficinas, en Puerto Madero, en todos esos lugares donde se define la política económica de la Argentina. Y nosotros siempre estuvimos en la calle. Las calles son nuestras, las calles son de los trabajadores, la calle es del pueblo. Uh-huh. Y el pueblo se manifiesta, la forma que tiene de manifestarse en el esquema democrático que tenemos, además de las elecciones, es a partir de estar en la calle. Ahora, ¿tenés también una explicación, por supuesto, de la mirada subjetiva que vos puedas tener, de por qué hay, porque yo conozco algunas personas que estaban ayer en el grupo de los violetas, digamos. Sí. Y esa gente no anda con la bicicleta financiera. No, a ver. De hecho, en algunos casos, yo veía que tal vez alguna persona de un grupo le gritaba a alguien del otro, como si yo te dijera, Carolina, qué vergüenza, ¿eh? O sea, como que en algún punto había... Vos y yo estuvimos tirando currículum juntos. Claro, claro, también pasa eso, ¿no? Mira, hay que analizar... No tengo yo la explicación, sería mucho. Es tu opinión. Sería muy, claro, estamos acá mucho, por supuesto. Pero sí te digo que esto tiene que ver con múltiples factores. Creo yo el más importante es el trabajo que hacen los grandes medios de comunicación en la Argentina para generarnos un modelo aspiracional capitalista que cree que con la meritocracia va a llegar a algún lado la gente. Que no es una cuestión de oportunidades, sino que es una cuestión de mérito. Eso, y para no dejar afuera las responsabilidades del peronismo, el mal gobierno que tuvimos en el periodo de Alberto Fernández, generaron un combo donde el hastío de la gente buscó un camino y lo encontró en esa esperanza que la daba un tipo outsider, un tipo que no estaba inmiscuido en la política, que venía a prometer cosas que sonaban bien a los oídos de la gente, de los compañeros. Sí, la casta. Sí, que todo el costo lo iba a pagar la casta, que los políticos... Acordate, mira, el tema de cuando en el 2000 el problema era el que se vayan todos. Sí, sí. Eso tenía también, como tiene en estos momentos, un objetivo que era que el que se vayan todos, menos los que controlamos los resortes del poder en la Argentina, los sigamos pudiendo controlar de la mejor y de la manera más tranquila posible. Entonces todo ese combo hace que haya compañeros y gente en buena fe, que con buena fe muchos están del otro lado. Bueno, será nuestra tarea poder explicárselos. No de manera violenta, yo no estoy de acuerdo, por eso también me puse traté de estar al frente eso se vio en todo momento. De la situación ayer cuando deliberadamente la gendarmería... Eso te quería preguntar, ¿cómo viste vos el retiro de gendarmería? ¿Haces una lectura de eso? Ese claramente fue la intención de generar el mayor conflicto posible. Cuando se van y dejan dos
sectores diferenciados que estaban enfrentándose de alguna manera verbalmente y en la disputa de la situación, de lo simbólico, dejan las puertas abiertas o buscan que haya este tipo de inconvenientes. Eso, incorporado a que había algunos compañeros que estaban demasiado violentos de los dos lados, también deja alguna duda si fue casual, ¿no? Okay. Ya hemos visto muchas veces actuar a los sectores de seguridad que responden a Patricia Bullrich, generando conflictos en lugares donde no los hay. Ayer no había conflicto, había manifestación. Se intentó que esa manifestación llegara a un punto de violencia donde nos estigmatizaran a todos, ahí están los cucas, los negros violentos. Eso fue lo que se buscó. Totalmente. Ahora, hay en sí fuerzas de seguridad nacionales que, bueno, mientras estaban en la protesta, quedaron ahí como parapetados y también se empieza a circular esto de que por ahí no se veían fuerzas provinciales. A ver, pero es una cuestión lógica, o sea, la seguridad del presidente depende de la casa militar. O sea, bueno, además, de alguna manera debían justificar los $300.000 que se gastaron entre 3 aviones de gendarmes. Wow. Eso fue lo que sucedió ayer. Ayer hubo 3 aviones de gendarmes, valuados en $300.000 el costo operativo que generó este operativo. De mover los aviones, claro, y todo eso. Entonces era lógico que estuviera la gendarmería. Claro. O sea, $300.000 en realidad solamente por mover los aviones, venir y decir por el megáfono una frase, un eslogan de campaña. Exactamente, o sea... Eso fue lo reveló la política online, me parece, cuáles fueron los aviones, las patentes, el costo de mover todos esos aviones. Sí. Uh-huh. Bueno, y ayer también, vos sentiste que de alguna manera había gente que ya estaba intencionada, o sea, cuando se hizo esta convocatoria, la convocatoria era simplemente hacer presencia ahí, bueno, nada, expresar descontento. La convocatoria fue lo que hicimos. La convocatoria fue hacer lo que hicimos. Mostrar nuestra desconformidad, definir nuestras consignas y marchar por las calles de Ushuaia. Y eso fue lo que se hizo, no hubo nada más. De hecho, no se vieron funcionarios y gente de la política, digamos, de altos rangos en la calle. O sea, era... No, yo creo que puede ser que eso hubiese inclusive podría haber generado algún tipo de suspicacia, de provocación. Tal o cual sector mandó a alguien a hacer quilombo. La verdad que la gente que se movilizó ayer, además de los que fuimos encuadrados en organizaciones, yo pertenezco al Frente Federal de los Pueblos, que es una organización social que milita acá en Tierra del Fuego y en 19 provincias más, y fueron gente de la CGT y demás, pero también fue mucha gente suelta por sí sola. Yo vi mucha gente que no veía hace mucho tiempo y que fue por sus propios medios. Así que lejos está de poder intentar generar la idea de que esto ha sido generado generado por algún sector político para generar conflictos o mucho menos. Yo creo que fue la expresión genuina de la gente de Ushuaia. ¿Sentís que también hay como un poco de, no sé si miedo, pero por ahí saben que por ahí no van a llegar a octubre, o que hay algo así que se avisora de que no llegan con el número? ¿O cómo lo ves vos? O sea, mira, yo tengo la fuerte esperanza de que no lleguen con el número que ellos buscan. Primero, que no lleguen con el número para que tengan la posibilidad de trabar en el Congreso todas las acciones que se hagan en contra de las políticas de ellos. O sea, lo que nos ha pasado en el último mes, más concretamente, con el rechazo de los vetos, lo que creo que el jueves ahí se rechazan 3 vetos más. Bueno, lo que ellos buscan es tener los 89 héroes para poder evitar que se le rechacen los vetos. Es un gobierno que quiere gobernar a través del veto porque no le interesa el Congreso. O sea, el primer objetivo es ese, y yo creo que ese ya no lo logran. El segundo objetivo que tienen es el simbólico, el decir, fuimos la fuerza más votada en la Argentina.
Yo dudo que eso suceda, sinceramente. Me parece que lo que pasó en la provincia de Buenos Aires fue claramente un ejemplo de esto. Mira, yo escucho después de cada elección al periodismo decir cómo lo erraron las encuestadoras, no confiamos más en las encuestadoras. La verdad que Y a la siguiente elección vuelven a confiar, ¿eh? Sí. Porque la verdad que las encuestadoras hacen muy bien su trabajo. Si lo que hacen es una generación de sentido del voto, de lo que debería suceder, Claro. lo que el poder quiere que suceda, lo que quien le pagó a la encuestadora quiere que suceda, no lo que sucede en la realidad. Por eso te decían que había un empate técnico que ganaba la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y terminaron perdiendo por 14 puntos. La verdad que la situación social en la Argentina, por más que haya esta promesa de espejitos de colores, la verdad que lo de Estados Unidos y los tweets es lo más parecido a cuando vinieron los españoles y nos daban espejitos de colores a cambio de oro, ¿no? Porque lo único que le entregó Trump a Milei fue una hoja con la fotocopia de un tweet que el propio Milei le dio a él, llevó. sí. Entonces, la verdad que las condiciones, vuelvo a decir, políticos y sociales de la gente no van a cambiar en estos 20 días. Los únicos que cuando hablan que se calman son en el mercado porque saben que van a tener dinero para poder cobrar sus deudas o para poder seguir haciendo el rulo financiero o hacer el carry trade ese que traen dólares. La compran famosa pesos, bicicleta financiera. Exactamente. Antes le decían bicicleta, era más fácil, chicos. Carry trade. Carry trade. Claro. Esos lenguajes técnicos justamente para que la gente no entienda, ¿no? Entonces, en este tiempo, y es lo que nosotros vemos dentro de nuestros compañeros, dentro de nuestra militancia, las cosas no van a cambiar y las cosas siguen profundizándose. La gente tiene hambre. Yo teníamos una compañera que ayer, fue una compañera que salió en A24, si no me equivoco, le hicieron un reportaje casi al final de la marcha. Y la compañera después de su alocución decía, clarito, lo que nos está pasando es que tenemos hambre. Y esto es lo que está pasando. El pueblo, la gente está empezando a tener hambre. Se corrió el otro día, creo que Página 12 había puesto en su tapa se corrió el 30, ahora es el 15 o algo así, Sí. Marcando en un... Sí, los almaceneros, nosotros hablamos siempre con almaceneros de Río Grande, porque allá están más organizados que acá. Sí. Y Luis Schreiber nos dice siempre, fin de mes arranca el 15, ya a partir de ahí empiezan a tarjetear con crédito, porque la gente no tiene Y guita. las compritas son diarias así de nada, Pero del día. a ver, ya no compras un kilo, ¿qué necesito? 2 papas para el guiso, compro 2 papas. Esto es lo que nos está pasando y esto es lo que no va a cambiar de aquí al 26. Ahora, Eduardo, te lo pongo en estos términos. Qué Cuando, bueno, gracias, son de hierbas de mi tierra, son pequeños productores de Misiones. Sí. Cuando fue la elección en la que se presenta Milei como candidato presidencial, se presenta Massa, es cierto, venía siendo un mal gobierno, pero yo te puedo hablar por mí en lo personal, sobre todo cuando fuimos al balotaje, digamos, los argentinos. Y Massa había salido primero, y creo que había estado a 2 puntos, 3 puntos. 3 puntos de ganar en primera vuelta. Sí. Yo estaba convencido que el pueblo argentino no le iba a votar a Javier Milei. Entonces, todo eso que vos estás viendo, ¿no te da un poco de miedo de que tal vez sea tu burbuja y no lo que está ocurriendo y que nos encontremos en octubre con una muy buena elección de la Libertad Avanza? No, porque aparte de los fundamentos los acabas de dar vos mismo. Decime por qué el 46% que votó a Massa en el 2023 va a cambiar su voto por una alternativa. Nunca sé por qué votamos como votamos. Bueno, pero y además no es una elección presidencial. No, pero la lógica a veces no. Razones por las cuales podría cambiar. O sea, ¿está mejor? ¿Consiguieron trabajo? En principio te diría que no. ¿El país florece? En principio te diría que no. O sea, la representación política de Milei nos es atractiva. Te estoy hablando del 40 y pico que votamos. Sí. ¿Nos es atractiva la representación social y política que nos propone Milei? La verdad que no. Ahora, después yo te hago una segunda pregunta. Al 56% que lo votó en segunda vuelta Milei, ¿tiene razones para seguir creyendo que este era el modelo económico que había que seguir?
Hay condiciones objetivas para decir que el total de ese 56%, yo no estoy diciendo que el 56 ese nos vote, yo te estoy diciendo que con el 40 y pico que sacamos, más un 3, 4, 5% de ese 56 que lo votó, dejaron de tener ellos la primera minoría. Ujú. No te estoy diciendo que va a haber un vuelco masivo de votantes que votaron a Bullrich o ¿cómo se llama? Sí, a Bullrich o a la Libertad Avanza, van a votar al peronismo. Pero te estoy diciendo que ellos no están con la fuerza suficiente para sostener su propio gobierno. Sí. No hay convicción. No nos van a votar a nosotros. Pero Yo lo tampoco veo nos igual van a que votar a vos. ellos. Yo lo veo igual que vos, pero siempre me queda ese temor siempre digo lo mismo, yo creí que Massa ganaba. ¿Entendés? O sea, es como, también, también vivimos en una era, ¿no? La era de la posverdad, en donde las condiciones objetivas y el pensamiento científico ha quedado de lado a lo que a mí me parece. Entonces, si yo no viajé al espacio y comprobé yo en persona, con mis propios ojos, que la Tierra es una pelota, entonces yo no sé si es una pelota o si es plana. Eso también pasa, ¿viste? Es una cosa... Bueno, pero también hay un tema, y no menor, y ahí no sé, yo creo que vos ya has vivido otras elecciones en el pasado y sabés que también hay cosas que son este descontento de la sociedad en donde deposita la confianza en alguien, esa persona le falla, por así decirlo, o no es lo que esperaba, y termina siendo después, a la elección siguiente, un voto en blanco. Que es mucho de lo que va a pasar con esa gente descontenta, porque es la gente que no quiere tampoco al kirchnerismo o no al peronismo, y no se siente hoy seducida también, y eso por ahí te quiero preguntar cómo lo ves vos hoy parado frente a esta situación, y de repente, bueno, no le va a tirar ese voto, y lo va a tirar a la marchanta, que es blanco o nada. A ver, el sistema democrático es... nos regimos por lo que votamos, ¿no? Por la voluntad del electorado al poner su voto. Y las mayorías se construyen del voto 1 a 1, positivo, y también del voto negativo, que significa no voto a nadie porque nadie me convence. Uh-huh. En ese esquema, como decíamos al principio, a mí me hace pensar la propia historia de nuestro país que nosotros vamos a tener ese acompañamiento del voto positivo. Por las razones que te decía hace un rato, pero también por las razones históricas, porque este gobierno se está deteriorando con muchísimo más rapidez que el que de lo que se deterioró el menemismo, sí, cualquier gobierno anterior. Cualquier gobierno anterior con este programa, con este programa económico. Uh-huh. Los tiempos se aceleran tremendamente. Entonces, yo elijo creer en ese esquema. Está bien. ¿Está? No, y hay datos. El Instituto Ditela, que hace este índice de confianza del gobierno, que es una medición que hace mes a mes. Esta última medición, la que tiene que ver con agosto, la medición es de 0 a 5. ¿No? Si vos estás cerca, si sos 5, sos el gobierno más querido de la historia. Uh-huh. Si sos 0, no te banca nadie. Y por lo tanto, si estás más o menos en 2,5, 3, estás bien, te va a ir bien en las elecciones. Claro, seguramente, no es matemático, pero seguramente. Pero se corresponde. Hay una correspondencia. Bueno, está en esta última medición bajó de 2, está en 1,95. Claro. O sea que, y viene en declive, eso es cierto. Y después la gente va y vota y andás a ver lo que pasa, ¿no? También pasa eso. Nosotros los que militamos ponemos todo nuestro esfuerzo en función de que se vote lo que nosotros creemos que hay que votar. Y a toda esa gente que no nos vota o que tiene cuestiones que nos objeta como proyecto político, lo que tratamos de hacer es hablarles, convencerlos, golpear. El peronismo ha tenido toda la vida un método que para mí no, por más que estén los celulares, las redes, todo esto, no ha dejado de ser efectivo, que es el puerta a puerta, el compañero militante que se ha capacitado, que ha tenido una formación, que es un cuadro político de alguna manera, golpeando la puerta del vecino, tratando de explicarle qué es lo que queremos. Claramente tenemos fallas, no todo es color de rosa, no podemos ir a vender que tenemos el agujero del mate descubierto, porque también hemos mostrado falencias. Uh-huh. Y esto es lo que tenemos que empezar también a revertir. Yo creo que hoy al peronismo le está haciendo falta
un liderazgo más centralizado. No podemos estar divididos en 3, 4 sectores intentando conducir cada uno con su impronta al movimiento. Necesitamos un proyecto político unificador y necesitamos un programa económico que advierta algunas cuestiones en las que les hemos errado, pero que profundice las que nosotros creemos que tenemos que profundizar. No podemos seguir siendo un país dedicado a la timba financiera, tenemos que ser un país productor. Bueno, eso amerita un proyecto y eso es lo que nosotros tenemos que construir para el 2027. Estamos en ese proceso. Entonces, bueno, ahora estamos apelando un poco a la historia, un poco a demostrar las consecuencias de lo que significa este modelo económico, y en eso se está militando. Eduardo, gracias por la visita. Siempre es interesante charlar con vos. No, Muchas por gracias. favor, primero te tengo que pedir disculpas porque hace 2 años me invitaste a que viniera y tuvimos Sí. yo tuve unos inconvenientes, Sí. no pude venir y siempre me quedé con Bueno, pero pasa no, nada. yo me quedé con el cargo de conciencia de que me habías por favor. invitado, Ya estás que acá. era para mí un momento importante de haber estado. Sí. Respeto mucho. Los respeto mucho, me río mucho con ustedes, siempre ¿En se los serio? digo, siempre se los Es digo. un humor raro. Los ¿eh? seguía más a la tarde que a la mañana me cuesta más porque estoy haciendo cosas, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias vos por venir. Eduardo Barrientos fue legislador provincial, es un dirigente político, un militante de muchos años, estuvo aquí hablando con nosotros.